Les doy la bienvenida a esta charla que ofrece la sede universitaria Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante, y que lleva por título La Almadraba de Tabarca, un medio de vida entre la historia y la leyenda. Si hay un factor que ha marcado la ocupación, la vida y la evolución de los tabarquinos desde el mismo momento de su llegada a Nueva Tabarca, cuando fueron rescatados por Carlos III de las cárceles donde estaban presos en Argel y en Túnez, es sin duda la pesca, en especial además del atún, como genérico, como luego veremos, y en concreto haciendo uso de artes de pesca masiva, como es la almadraba. La almadraba ha tenido siempre un paralelismo muy importante entre el número de habitantes de la isla y el volumen de capturas hasta que desapareció. En ese momento en que desapareció, vino un importante y progresivo descenso demográfico hasta prácticamente la despoblación o llegar a nuestros días con los censos tan bajos, cuando llegaron a tener un censo aproximado de 1000 personas viviendo en la isla. Por lo tanto, ha marcado desde el principio la vida de los habitantes de la isla plana, desde el momento en que llegaron, denominada Nueva Tabarca, hasta el punto de vista de que muy probablemente no hubiera tenido éxito la colonización de esta isla si no hubiera sido por las artes de pesca y fundamentalmente en esta en que nos vamos a centrar, que es la almadraba del atún. Por otra parte, además, en sitios tan singulares como Nueva Tabarca, tan reducidos, tan endogámicos, no es extraño encontrar leyendas de transmisión popular, en ocasiones incluso basadas en acontecimientos reales, aunque sea de una forma remota, pero que otras veces son hechos documentados a los que luego, bueno, una carga de romanticismo les convierte en leyendas. Para los almadraberos batabarquinos la pesca era una necesidad, era su trabajo, era su medio de subsistencia y además era una lucha permanente contra los elementos. Por eso convirtió su vida en una forma de subsistencia, de vida, un medio de vida entre la historia y la leyenda. Por eso en esta charla vamos a tratar esas dos partes. Vamos a ver en primer lugar la migración del atún, la importancia económica que tenía en el siglo XVIII, cuando llegaron los tabarquinos y en fechas sucesivas. Luego pasaremos a ver con detenimiento qué es una almadraba, los tipos de almadraba, los componentes, el funcionamiento, centrándonos obviamente mucho más en las almadrabas que estuvieron funcionando en la isla de Nueva Tabarca. Veremos la historia y testimonios reales a partir de entrevistas realizadas tanto por mí mismo como por otras personas de tabarquinos que trabajaron y que vivieron la almadraba del atún de la isla de Tabarca, y entraremos por último a hablar de ese doble componente de historia y de leyenda que lleva una forma de vida tan peculiar como la almadraba de Tabarca. Probablemente la isla plana ya fue utilizada por fenicios, por romanos, como base de pesca del atún, sobre todo para la obtención del que se denominaba garum, era una salsa hecha con vísceras fermentadas, considerada además por los antiguos romanos como un alimento afrodisíaco y solamente era consumido por la alta sociedad romana. Como adelantaba antes, apenas habían llegado los cautivos que fueron redimidos de la Tabarca tunecina, la Tabarca con K, por el rey Carlos III a través de los frailes mercedarios y el pago de ese rescate. La pesca se convirtió en la actividad más importante, dado que en una isla como la Isla Plana, pues la agricultura era mínima, la ganadería era mínima, aunque no inexistente, la caza pues no existía. Y dentro de lo que es la pesca, pues la modalidad más característica en Nueva Tabarca fue desde el principio la almadraba. Vamos a ver la importancia económica que tenía la migración del atún. Aquí tenemos, además, bueno, les iré hablando de las imágenes, no todas necesariamente son de Nueva Tabarca, pero vamos, aquí en concreto vemos lo que puede suponer pues, un atún de 500 kilos, ¿no? Capturado en una almadraba en 1952.
Partimos de la base de que el atún es un pez migratorio. Esto es fundamental, como ahora veremos. Y además que al hablar del atún, no solamente estamos hablando de la familia de los denominados escómbridos, que son pues, sí, los atunes, las melvas, las albacoras, listados, bonitos, patudos, que llaman también en el argot popular en alguna zona del Mediterráneo, sino también en menor medida otros peces como los emperadores, o peces espada, las corvinas, bacoretas, lechas y otros muchos. Su captura y salazón se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Los fenicios debieron además conocer ya su pesca e industrialización en el extremo oriente, especialmente en el Bósforo, y lo trasladaron a todo el Mediterráneo. De hecho, las referencias más antiguas de la pesca y salazón en las costas españolas las encontramos en autores griegos, como Eupolis o Antífanes, pero hay referencias en escritos de Aristóteles, del médico Icesio, de Plinio el Viejo, Opiano de Anazarbo, Claudio Eliano o Rufo Festo Avieno. Estamos viendo, ahí tienen ustedes las fechas y bueno, estamos remontando a muchos siglos, incluso antes de Cristo. Bien, la importancia económica radica en que el atún se aprovecha todo, incluido además la piel y la espina. Además, se le ha conocido muchas veces como el cerdo marino, ocurre lo mismo con el cerdo, ¿no? que se utiliza todo. Además, en la dieta mediterránea era especialmente importante, sobre todo en toda la zona desde Cartagena hasta Gandía, y desempeñó un importante papel hasta mediados del siglo XX. La carne era dividida generalmente, hay muchos esquemas, a la izquierda tenemos uno de ellos, pero el que en general se denomina como ronqueo constaba de 15 partes. Y, también había una variación bastante importante en cuanto a la denominación de cada parte, ¿no? Las más habitualmente referenciadas es el mormo, el morrillo, el tarantelo, las faseras, el descargado, el descargamento. Estas dos últimas, además, es de donde se obtiene la conocida mojama, el tronco del atún, la toñina de zorra o la hijada, el atún de zorra que llamamos también, la cola, la espineta blanca, las tripas, aquí conocidas como budellet, el buche, la hueva, como no, los recortes y el sangacho. Si vemos el esquema de la izquierda, vemos una variación importante, tanto en el número de partes en que se despedazaba el atún como en la denominación. Lo que sí que está claro es que cada una de estas partes precisaba un tratamiento específico y esto se llevaba a cabo en las denominadas chancas o fábricas de salazón, que también la tuvimos en parte en Tabarca, aunque normalmente se derivaba a la costa para su procesamiento. Según Odón de Wey del Cos, que es el denominado padre de la oceanografía española, el atún entra en el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar en febrero, como podemos ver en el esquema de la izquierda. Se dirigían a los lugares de puesta, que había dos fundamentales, uno localizado entre Cerdeña, Sicilia y Túnez, y el otro más reducido entre las Baleares y la península ibérica. Una vez que el atún había desovado, volvían el recorrido, tenemos en el esquema de la derecha, para salir igualmente por el estrecho de Gibraltar a finales de noviembre. El recorrido además se realizaba siempre, y se realiza, cerca de la superficie con precisión, es decir, el recorrido siempre era el mismo y próximo a la costa. Nadaban en grupos que se denominan cardúmenes, siguiendo las corrientes por las mismas rutas durante toda su vida, por lo que el conocimiento preciso de los movimientos de estos cardúmenes era imprescindible para poder calar la almadraba en el lugar adecuado. La almadraba es un conjunto de redes y de barcos que se emplea, como hemos visto en la captura del atún, como genérico. Era una especie de ciudad submarina de cáñamo, esparto, anclas. Ahora veremos con tranquilidad los componentes, los tipos de almadraba y el funcionamiento de cada uno de ellas. En el caso de Tabarca, el esparto en bruto procedía de Elda, de Yecla, Jumilla, Calasparra, Almería, el norte de África, el elaborado de la propia Tabarca, de Benidorm y Villajoyosa, el cáñamo de Callosa del Segura, el elaborado de Villajoyosa, Benidorm
y la propia tabarca. La denominada rosca o corteza de pino para el tintado venía de Tibi, de Villajoyosa y Campello. El corcho para las boyas se traía de Argelia y el hilo para las redes se denominaba piola de Villajoyosa, donde contaba con los mejores talleres del Mediterráneo para la elaboración de este tipo de hilo. El funcionamiento estaba basado ni más ni menos que en la interceptación de estos cardúmenes, obviamente introducidos en el trayecto de ida o de vuelta, como ahora veremos, de la migración del atún, para, mediante este mismo sistema de redes, concentrarlos en un lugar de forma que luego se pudieran cercar y capturar de forma masiva. Por ello, se armaba, como estaba comentando, al paso de los atunes en su migración y, debido a que se trataba de un viaje de ida y un viaje de vuelta, las almadrabas podían ser de paso o de derecho cuando se capturaban los atunes que iban a desovar, o de venida o de revés cuando los peces estaban de regreso hacia el océano Atlántico. Los ejemplares más grandes obviamente son los de paso, porque el atún cuando inicia el periodo reproductivo deja de alimentarse. Entonces en otoño, es decir, a la vuelta, llegaban a perder hasta un 35% de su peso y obviamente ya venían sin las huevas. Las alusiones más antiguas al término almadraba datan de finales del siglo XIV y las diversas propuestas sobre su origen etimológico coinciden en que procede del árabe hispánico al-Mahdraba, que viene a traducirse como lugar donde se golpea. Veremos que esto es cierto porque independientemente de que se les clava el gancho para sacarlos del mar, veremos que en la mayor parte de las veces se les golpea para rematarlos. El término almadraba además se aplica tanto al conjunto de barcos, redes y armazones, esa ciudad submarina que antes mencionaba, que consta, de lo que consta el propio sistema de Almadraba, como también a su ubicación geográfica, es decir, en el caso de Tabarca, pues Almadraba, isla de Tabarca, o su infraestructura en tierra, es decir, por ejemplo, los almacenes, también se le llamaba la Almadraba y de hecho en el istmo de la isla estaba y está el almacén de la Almadraba, que ahora es el que conocemos todos, donde está ubicado el Museo Nueva Tabarca. En cuanto a los tipos de almadraba, independientemente de esa denominación de ida o de vuelta que hemos comentado, según se calara cuando entra o cuando sale el atún del Mediterráneo, en el Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional de Antonio Sánchez Reguard y en el Diccionario de Artes de Pesca de España y sus posesiones de Rodríguez Santamaría, se señalan 4 tipos: la almadraba de tiro, la almadraba de Monteleva, la de buche y la de sedal, aunque esta última se considera un arte menor, como la almadravilla y la jávega o arte real, de la cual tenemos un ejemplo, un esquema aquí a la izquierda precisamente del propio Sánchez Reguard. La más antigua, que se caló desde el Imperio Romano hasta el siglo XVIII, es la de vista o de tiro, en la cual hay un vigía, que se llama en griego tinoscopos o también atalaya, se sitúa en lugares estratégicos elevados. Entonces, una vez que se avistaba el cardumen, una vez que se avistaba el banco de peces, de atunes, las barcas se colocaban con las redes en el lugar adecuado y tras la captura se llevaban a tierra arrastrando desde la costa a brazo o con la ayuda de animales de tiro donde se les remataba a golpes. De ahí precisamente esa denominación de al-Mahdraba, lugar donde se golpea. Era algo parecido a la jávega, esta que tenemos a la izquierda, ¿no? que se tiraba de las redes una vez que las habían calado los barcos para sacar la pesca a tierra, a pura fuerza, ni más ni menos. Después tenemos la almadraba de Monteleva o de Monte y Leva, de la cual tenemos un esquema de Carlos Díez Bañuls aquí a la izquierda. Es ya algo parecido a la que vamos a ver después y que va a ser la que funcionaría la mayor parte del tiempo en Nova Tabarca, si bien inicialmente esta fue también la que se utilizó en Nova Tabarca. En la almadraba de Monteleva, los aparejos están fijos al fondo marino y a tierra firme mediante anclas o unas grandes anclas que se llaman mascaranas, que luego veremos también en la fotografía de las mismas. Eran de paso,
es decir, nada más a la entrada del atún en el Mediterráneo y en este caso a su paso por las costas alicantinas. Se servían de hasta 7 barcas y, al menos en nuestras costas, se montaban y se desmontaban cada día. Según Oliver Narbona, los denominados arráeces o capitanes de almadraba decían que la almadraba de monte y leva por la mañana se monta y por la tarde se leva, aunque veremos también que en el caso de Nueva Tabarca esto fue diferente. La embarcación, llamada Vigilante, siempre estaba en el mar, hacía honor a su nombre, pero lo que hacía era avisar mediante banderas a la costa la presencia de los cardúmenes de atún en las redes, y entonces salían las barcas a efectuar la captura de la pesca encerrada. Como comentaba, este tipo fue el que inicialmente se utilizó en Nueva Tabarca. Lo que pasa es que Alejandro Ramos Folqués, veremos que también, llevado error probablemente por crónicas de Alicante como la de Viravens, la situó erróneamente en el mar que hay entre la propia isla y el islote de la Galera. Eso, a poco que ustedes se fijen o lo piensen, verán que no era posible porque no hay sitio material para que pudiera pasar por ahí un banco de atunes, y mucho menos para montar una almadraba de estas características. Y por último, y como más importante, y en la que nos vamos a centrar, es la almadraba de buche, también llamada de copo. Es la más compleja. Ya en 1817 se calaban en Benidorm, en Villajoyosa, en Calpe, en la propia Nueva Tabarca, en Alicante y en Aguamarga. Y desde 1828 ya contaba con una legislación propia, llegándose a prohibir incluso en 1837, tras diversos pleitos con pescadores de otras artes, aunque se restableció por Real Decreto a partir de 1844. Lo que sí que se especificaba es que se debía de guardar escrupulosamente la veda de pesca a 2 millas del calamento de la almadraba. Pongo aquí la equivalencia, por si alguno no la conoce, de lo que es una milla marina. Nos estamos acercando a 2 kilómetros. La almadraba de copo o buche cuenta con una parte fija o cuadro y una red de móviles con las que se obliga a los atunes a entrar. Se fija a tierra mediante la red denominada rabera de dentro o de tierra, que era una red cuya longitud variaba en función de la distancia a la que se armara la almadraba. En el caso de Tabarca variaba entre 1 kilómetro y 1 milla, es decir, entre 1 kilómetro y 1 kilómetro 800 metros aproximadamente. Y podemos ver aquí en este esquema de los elementos de la almadraba que José Luis González Arpide incluyó en su tesis doctoral de 1981, voy a ir marcándoles. Tenemos la radera de tierra aquí, es decir, es toda esta. Evidentemente esto se prolongaba hasta 1 kilómetro, cerca de 2 kilómetros, y luego la radera de fuera, la tenemos aquí, que es toda esta parte que está marcada con un 3, que luego veremos cuál era el porqué, la utilidad de cada una de estas artes, de estas redes que componen la almadraba. Vamos a ir viendo poco a poco todas. Bien, el atún entonces chocaba contra la radera de tierra porque era la que verdaderamente interrumpía la llegada del atún. Digamos que el atún vendría por aquí y, al encontrarse con esa pared vertical, intentaba huir hacia afuera y se metía en la boca de la almadraba, que es esta, y en caso de no entrar se encontraba con una serie de redes, que es la legítima y la contralegítima, que es toda esta parte de aquí, que hacían desistir de la huida y le obligaban a retornar a la boca. Entonces, si el atún aún así evitaba estas redes, tropezaba con la radera de fuera, que hemos visto, y introducía o inducía al atún a regresar de nuevo hacia el cuadro. El cuadro se ponía en paralelo a la línea de costa, que es todo el resto de la estructura que está aquí representada. Es la parte central de la instalación almadravera y está formado por varios espacios consecutivos. Está la cámara, que es esta parte de aquí. Está el bordonal
que es esta parte de aquí, y el buche, que es el conjunto de redes que hay a continuación, digamos que toda esta parte de aquí. Al final del buche estaba lo que se llama el copo, que es la zona final donde se iban concentrando las capturas para hacer lo que luego veremos que se llama la levantada. Este copo, a su vez, tenía una serie de redes, cada una más tupida que la otra. Estaba la red llamada matador, la safina clara y la safina espesa, que digamos que el objetivo era filtrar por tamaño las capturas que entraban en la almadraba. Bien, aquí tenemos una maqueta que se conserva en el Vilamuseu, que es el museo del Ayuntamiento de Villajoyosa. El autor, un tabarquino, Pascual Chacopino, ruso. Ahora veremos otra foto y vemos la complejidad y la extensión de la almadraba de Tabarca, porque aquí ya no vamos a centrar en ella. Toda esa serie de anclas distribuidas y que fijan todo el conjunto de redes. Esas grandes anclas son las que antes denominaba mascaranas, que luego veremos una fotografía de las mascaranas una vez sacadas en la isla, donde las dejaban depositadas, y todo el conjunto de barcas que tenemos alrededor del copo, ¿no? Aquí tenemos todas las barcas. Y aquí tenemos el copo. Entonces lo mismo, el atún entraba por aquí y a partir de ahí se concentraban las capturas. Bien, pues los peces, como decía, pues se iban concentrando en la cámara. Cuando había una cantidad suficiente se procedía a lo que se denomina el ahorro, es decir, a pasar los atunes al copo, al último, a la zona final de la almadraba. A continuación el capitán, el arráez, daba la señal y desde las barcas que se habían ido colocando alrededor, como ya hemos visto aquí, se iba tirando de las redes para llevar a cabo lo que se llama la levantada y que generalmente en el caso de Tabarca se realizaba 2 veces por jornada. De esta forma se iban acercando los atunes poco a poco a la superficie y entonces los almadraberos, muchas veces con una pierna fuera y otra dentro, sujetándose unos a otros o sujetándose a los cables de las barcas, iban capturando mediante ganchos que se los pasaban por las muñecas para que se quedaran fijos y mediante bicheros, aprovechando los coletazos que daban los atunes cuando se sentían heridos para izarlos a las barcas. A veces era necesario darles con una maza para rematarlos una vez que estaba el pez embarcado. Y de ahí volvemos de nuevo a la denominación Ahmad-Draba, lugar donde se golpea. Bien, aquí tenemos otra proyección de la maqueta de la almadraba de Tabarca, donde podemos ver pues, su complejidad y podemos apreciar mucho mejor toda la zona final, que es esta de aquí, y el copo, que es esta que marco aquí con una X. Bien, los almadraberos tenían también una denominación específica en función de la actividad que realizaran dentro de la almadraba. Se les denominaba copejadores o copelladores, que eran los especialistas en la captura del atún, y se situaban normalmente en 3 embarcaciones emplazadas en el copo. Se preparaban con sus garfios, que en denominación en argot almadravero se llaman berres o cloques, para que cuando pasaran los atunes por el lado de las barcas se les propinaba el golpe y se les izaba a bordo. Los atunes poseen una fuerza descomunal en la cola, sobre todo los ejemplares a partir de 200 kilos que se pescaban a montones, como luego veremos en Tabarca, y exigían una gran especialización para evitar resultar heridos, porque claro, un golpe de estas criaturas era importante. Pues los copelladores recibían además un nombre diferente según la posición que ocuparan en la regala, que es como se denominaba a la parte superior de la borda. Primero actuaba el atracador, que interceptaba el atún mediante un golpe,
el montador auxiliaba al atracador dando un nuevo golpe en el cuerpo del atún y empezando a izarlo a la barca, y luego estaba el arrachador que lo arrastra con un quiebro de cintura dentro, al interior de la barca, evitando a su vez el coletazo, porque evidentemente el atún al sentirse herido podía producir una lesión importante en uno de estos almadraberos. Sin embargo, paradójicamente, a su vez, ese mismo coletazo era el que se utilizaba por propia inercia para izar a los atunes al interior de las barcas. Para efectuar estos movimientos se ayudaban de los vientos, es decir, de las cuerdas o los cables de los palos de la embarcación, sujetándose directamente o a veces incluso con una especie de cadena humana. A lo mejor era un almadravero que se sujetaba al viento y a su vez sujetaba la mano del otro almadravero que con un pie dentro y un pie fuera de la barca daba el primer golpe al atún para sacarlo del copo, para realizar la pesca propiamente dicha. Bien, aquí tenemos las mascaranas. Estas grandes anclas, esta es una foto está en el archivo municipal de 1958 de Eugenio Bañón y bueno, pues una muestra de la cantidad de mascaranas. Luego veremos los números y los pesos, lo vamos a ver ahora. Una vez desmontada la almadraba, pues quedaban en tierra, obviamente, hasta la siguiente temporada. Aquí precisamente a la derecha de la fotografía tenemos el almacén de la almadraba, que como he adelantado antes es donde actualmente se sitúa el Museo Nueva Tabarca. Bien, pues Oliver Narbona, en su libro Almadrabas de la costa alicantina, recoge un montón de datos sobre la almadraba de Tabarca. Probablemente es donde mayor documentación hay, sobre todo numérica, al respecto de la almadraba de nuestra isla. Los materiales eran 32.000 metros de cables de diverso calibre, 18.000 kilos de abacá, que es la planta herbácea cuya fibra es conocida como cáñamo de Manila y que constituían las redes que formaban el cuadro de la almadraba, y 8.000 kilos de cáñamo para la zona del copo, que lógicamente tenía que tener mucha más consistencia porque tenía que resistir muchos más embates de los atunes y del resto de los peces que entraban con el ahorro a esta zona final de la almadraba. 18 toneladas métricas de corcho nuevo y 14 toneladas de corcho usado. 95 anclas que totalizaban 62 toneladas, porque las había desde 20 kilos hasta 1 tonelada. Las redes las tejían en la isla en 12, 15 mujeres a lo largo de todo el año, y el valor del arte en pleno apogeo de la almadraba pues superaría al cambio actual los 120.000 euros. Era la de Tabarca una almadraba pura, de copo, y con las dos posturas, es decir, de paso y de retorno. A la entrada, cuando estaban pletóricos los atunes con sus huevas y demás, y ya de retorno, que como hemos visto antes, tenían un 30% menos de peso una vez que habían desobado, puesto que no comían en todo el recorrido. Los almacenes estaban en el centro de la playa central, en el istmo, como hemos visto aquí a la derecha en la fotografía, y además había una pequeña caseta frente al islote de la galera donde se guardaban aparejos, digamos, secundarios. Bien, en cuanto a... continuando con el tema del buche, al hablar de las capturas, se trabajaban hasta 30 almadraberos, todos de la isla, al principio no, como luego veremos cuando hablemos de la historia, y recibían tanto un sueldo como un tanto por ciento de las capturas. Para observar las capturas se introducían un tubo o un cuadro con un cristal en el agua para ver cómo se iban concentrando y elegir el momento más propicio para proceder a la levantada.
Las capturas o bien las subastaban en la pescadería o las trabajaban los propios propietarios, como luego hablaremos de quiénes fueron los propietarios de la almadraba, o se llevaban a la lonja del pescado de Alicante y ahí se procedía también a subasta y la venta. El traslado se hacían mediante barcas de vapor y se hicieron famosas las denominadas pajarito isleño. Los atunes podían pesar hasta 300 kilos. En la melva se recogían entre 12 y 14.000 piezas en una sola levantada, de hasta unos 3 kilos por pieza, bacoretas de hasta 7 kilos, bonitos de hasta 4 kilos, emperadores, peces espada de hasta 200 kilos, marrajo, un tipo de tiburón mediterráneo, de unos 300 kilos también, lechas de hasta 20 kilos y sardinas, en fin, y otra serie de peces menores. En junio y en julio podían hacerse capturas de hasta 40 toneladas, recordándose levantadas con tales capturas que en 3 días se podían conseguir 80 toneladas. Eso en la época dorada de la almadraba. Como todo, como ahora veremos en su historia, tuvo su apogeo, tuvo su declive hasta su desaparición. Y aquí vuelvo a incidir en lo que comentaba al principio. Era muy evidente que en función del funcionamiento, valga la redundancia, de la almadraba, así era el nivel de población de la aldea de la partida de Nova Tabarca. Bien, pues centrándonos ya de lleno en la historia de la almadraba de Tabarca y donde vamos a contar también con testimonios de varios tabarquinos que fueron entrevistados al respecto. Bueno, aquí me he permitido hacer un pequeño esquema basándome en imágenes de Google Earth de la situación, la distribución aproximada de la almadraba de Tabarca. Entonces vemos esos casi 2 kilómetros de distancia desde el islote de la Galera hasta donde se emplazaba todos los armazones y más o menos cómo quedaba distribuida las diferentes partes de la almadraba, de Tabarca ya en este caso. Ya aparece documentada la almadraba de Tabarca en el siglo XVIII con la denominación almadraba de los farallones. Se sabe que se calaba desde 1770 frente al islote de la Galera en la división de los arrecifes, más o menos una milla mar adentro, dirección sureste, aproximadamente donde la he situado yo en este esquema. En 1791 Sánchez de Guard señala que era de monte y leva, es decir, todavía no era de buche, era de copo. O sea, perdón, no era de buche, era monte y leva, se quitaba cada día. Y la trabajaban 25 pescadores y 2 oficiales. Inicialmente eran marinos de Villajoyosa y Benidorm, pero luego se fueron incorporando poco a poco los isleños hasta que la totalidad de los almadraderos eran de Nova Tabarca. Precisamente coincidiendo con el 100% del almadrabero de Tabarca fue cuando ya cambió de la modalidad de monte y leva a la modalidad de copo. Es decir, ya se instalaba al principio de temporada y se retiraba al final de la temporada. Y únicamente se hacían las pequeñas modificaciones subsiguientes a bueno, pues desperfectos, mantenimiento, roturas, etc. Por falta de agua y salinas en la isla, el resultado de la pesca normalmente se trasladaba a la costa. Viravens, en su crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante, de 1876, decía que se calaba entre la isla y la galera. Ya he apuntado yo que eso es erróneo y Ramos Folqués evidentemente debió tomar el dato de Viravens porque, lógicamente, si miran ustedes la distancia que hay entre la isla principal y la galera, ahí no hay sitio material para que pase un cardumen de atún, ni para montar ninguna estructura, ni mucho menos fija. Bien, decía también Viravens que la pesca de atunes con almadraba era la más abundante que se conocía en las costas alicantinas. Habla de que su ocaso comenzó en 1824. Veremos que estamos hablando de en la costa alicantina. Otra cosa diferente es en la almadraba de Nova Tabarca, que fue la última que resistió montada y en funcionamiento. Y decía que ese ocaso fue debido a los complicados trámites para calar las almadrabas, el elevado precio de la sal,
en el caso del tratamiento posterior de la carne del atún, y el costo de los arrastres. Hoy en día, en cuanto a toponimia, aún se conservan restos de aquella actividad, porque, por ejemplo, esta toponimia nos sitúa frente a la galera el nombre de esa caseta que antes mencionaba, caseta de la Almadraba o de Cala Rata, donde se guardaban las anclas más pequeñas y algunos otros instrumentos de segundo orden de la Almadraba. Pero las redes y las anclas más grandes se recogían en el almacén de la Almadraba, que es el edificio que, como adelantaba antes también, hoy ocupa el Museo Novatabarca, aunque gran parte también de estas, sobre todo los elementos más grandes, quedaban al aire, básicamente pues, porque era muy difícil su movilización, porque estamos hablando de anclas, de mascaranas, como hemos comentado antes, que podían llegar a pesar 1 tonelada, entonces quedaban en la costa. Durante la primera mitad del siglo XIX, la actividad quedó registrada en el Archivo de Marina Álvaro de Bazán, que además revela que la Almadraba de Novatabarca pertenecía al gremio de pescadores de Sant Jaume de Alicante capital. En 1831 se concede por primera vez la explotación a una persona ajena a Tabarca, en este caso a Miguel Ors de Benidorm. Gracias a los estudios de Carlos Llorca en su libro Gastos de la Almadraba de Tabarca, perdón, su libro no, en el libro de Gastos de la Almadraba de Tabarca 1898-1915, que quedó en propiedad de los hermanos Pedro Miguel y José Lloret, de Lloret y Linares, que es a lo que voy ahora, sabemos que en 1898 pasó a manos de esta sociedad vilera, Lloret y Linares, que hizo una fuerte inversión inicial que provocaría además pérdidas los 2 primeros años de explotación. Esta firma de Villajoyosa es la que durante prácticamente todo el tiempo de funcionamiento de la Almadraba de Tabarca sería la encargada de la explotación, la encargada del procesamiento de los atunes y todo lo que conllevaba esta industria en la que se basaba la economía de Novatabarca. Los beneficios ya aparecieron a partir del tercer año y encontraron su máxima expresión en 1913. Al año siguiente, la compra de materiales de almadrabas próximas, porque como antes hemos visto, no era la de Novatabarca la única almadraba del Mediterráneo ni de las costas alicantinas, que había más de media docena, iban cerrando, pero la de Tabarca iba prosperando y pues se iban comprando los materiales excedentes de estas almadrabas y bueno, esto supuso pérdidas relativas que marcaron el inicio de la disolución de esta sociedad que, estamos hablando de Jordi Linares, que compuesta por más de 30 accionistas repartía pocos dividendos. Entonces ya veremos cómo conforme van avanzando las décadas, aunque se iban renovando estas concesiones, bueno, pues los altibajos fueron importantes, tuvo un apogeo descomunal, como ahora veremos también, y ya poco a poco, por causas que no sabemos tampoco ciertas, fue disminuyendo hasta que en concreto en 1960 desapareció la Almadraba de Tabarca, que fue la que más resistió en las costas alicantinas. Antoni Mas y Miralles recogió numerosos testimonios orales de antiguos pescadores de la Almadraba de Tabarca, así como de sus familias, y que aquí también iremos desgranando, tal como Mas y Miralles transcribió, es decir, están en valenciano, pero no en valenciano alicantino, digamos, no en valenciano formal, pero lo suficiente como para poderlo comprender perfectamente, y de todas maneras yo les iré remarcando los contenidos más interesantes, más importantes, más sabrosos en cuanto a historia y a anécdota, para que veamos que bueno, pues todo esto que le estoy contando de la historia no solamente tiene base documental, sino también base testimonial. Y de esta manera, pues hacer más entendible y más llevadero de lo que sería una ardua exposición histórica de las vicisitudes de la Almadraba.
Bien, pues precisamente en dos entrevistas realizadas en agosto de 1990 y en diciembre de 1988, respectivamente a Josefa Pérez Russo y a Estanislao Russo Quesada, decía la primera que hablaba de que la primera almadraba la caló el que se denominaba coloquialmente el tío Collonet, que vivía en la casa del gobernador de Nueva Tabarca. Esto de los motes es muy habitual en todas las sociedades cerradas, entonces, pues evidentemente, Nueva Tabarca no quedó fuera de lo que es la tradición de apodar a cada uno en función muchas veces de anécdotas y otras veces con un poco de mala sombra, ¿no? Bien, luego se habla de que se vendió a Lloret y Linares de Alicante, en fin, no es que se vendiera, es que se concedió la explotación y se hizo el almacén de la Almadraba para hacer conservas. Esto no solamente sucedió a nivel local en Tabarca, sino también, como veremos, en Alicante capital. Y hablaba Josefa Pérez Russo de que toda la familia suya hacía red para la almadraba, ¿no? Y ella incluso dice que desde los 11 años que empezó, hasta pues, 53 años, estuvo trabajando en redes. Añadía Estanislao Russo Quesada que pescaban melva, bonito, atún, peix gros también, no sé qué haría referencia, sardina, perdón, boga, sorell. Y él también habla de que su padre estuvo más de 40 años en Almadraba y que llegó a ser capitán de la propia Almadraba, ¿no? Después de que estuviera, pues, lógicamente, pasando pues, como todos, ¿no? Primero por pescador y iban proporcionándole poco a poco más responsabilidades. Bueno, pues en 1914, nos habíamos quedado antes en 1913, se otorgaba de nuevo a Felipe Linares una concesión, en este caso por 50 años. Es decir, cuando parecía que iba a disolverse la sociedad, se disolvería probablemente, pero sin embargo, pues a uno de los hermanos, en este caso Felipe Linares, se le concedió esa concesión para medio siglo. Según Carlos Llorca, constaba de una rabera de tierra que tenía una longitud de 1000 metros, equivalente a 8 amarres, hasta llegar al cuadro. Se calaba el copo a 34 metros de profundidad, el equivalente a 18 a 19 brazas, y las dimensiones del cuadro eran 49 canas hasta el buche. Una cana equivale a unos 80 metros. Yo es que me he permitido ponerles todo el argot para que vean la riqueza de ese argot que pues sería verdaderamente lamentable que se perdiera, porque no deja de ser cultura y no deja de ser patrimonio también de la isla. Como decía, tenía 49 canas el copo, el cuadro, hasta el buche, pueden ustedes multiplicar por 1,80, y 47 canas hasta el final de la cámara. Había una de las cámaras intermedias que no tenía al principio, que era el bordonal, y luego pues hablaba de que medía 18 canas el endiche grande situado a levante y 15 el pequeño orientado a Garbí, que es el viento del suroeste. Como todo esto lo tienen por escrito y lo pueden ver cada vez que quieran, pues me van a permitir que pase un poco por encima de explicarles las denominaciones, porque lo van a poder ver con tranquilidad cuantas veces deseen. Aquí tenemos en la fotografía, esto es de 1971, pues a la parte izquierda el almacén de la Almadraba de Tabarca. Bien, centrándome también en la fotografía, esto es en tierra, esto es en Alicante. Aquí estamos en el antiguo almacén de Lloret y Linares, que estaba situado en la calle Churruca, en los años 40. Pues justo donde ahora mismo están situados los grandes almacenes que todos conocemos. Y bueno, me he permitido ponerlo, son fotografías familiares mías, porque bueno, la persona que ven ustedes a la izquierda con gafas oscuras es mi abuelo, Bartolomé Parodi Russo, nacido en Tabarca y que luego
fue el encargado de gerente del almacén de salazones de Lloret y Linares en la capital alicantina. La persona más alta que ven ustedes a la derecha, con una especie de boina, este era el que llamaban el administrador del mar, era un tal Abeño Barber. Bien, pues entre 1916 y 1919 no se utilizó la almadraba, lo que pasa es que hasta 1924 pues no había interés por la Dirección General de Pesca de cuáles habían sido los motivos, y el motivo no fue ni más ni menos que la guerra europea. Entonces este es un pequeño paréntesis de utilización que hubo. ¿Por qué? Pues porque básicamente había bastante trasiego de barcos por las costas de Tabarca y bueno, pues la instalación de la almadraba pues lo que podía suponer era un conflicto con una embarcación más el perjuicio que podía causar el que un barco de unas dimensiones como puede ser un buque de guerra destrozara todos los armazones y hubiera que partir de cero. Entonces, mientras tanto, se usaba lo que se llama pesca con vara. Entonces, según Felipe Manzanaro Russo, entrevistado también por Mas Miralles en julio de 1990, él decía que lo que hacían era que criaban el sorellet. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues una vez que criaban el sorellet, los atunes iban a comer el sorellet y entonces aprovechaban cuando iban a comérselo para pescar, dice él, mediante una vara de granado. No sé exactamente cómo funcionaba, pero el caso es que no se interrumpió la pesca del atún, sino que se modificó el sistema de pesca. No voy a aburrirles con todo el texto, lo pueden ustedes leer tranquilamente parando la grabación y se pueden hacer una idea de en qué consistía y cómo se utilizaba, ¿no? Y las denominaciones tan ricas, el argot del que estaba antes hablando, que, como digo, sería una pena que se perdiera. Bien, la almadraba y los almadraberos, haciendo un pequeño paréntesis en la historia, son una fuente inagotable de anécdotas. Yo también he tenido oportunidad de entrevistar a algunos antiguos almadraberos o que hayan tenido relación con la almadraba, y en este caso estuve hablando con José Manzanaro Russo, hermano de Felipe Manzanaro, que antes lo he mencionado. Y bueno, esta entrevista que llevé a cabo en julio de 2012 en el barrio de San Gabriel, una entrevista muy simpática porque además el hombre, mientras me hablaba, no dejó en ningún momento de seguir con su trabajo, que no era ni más ni menos que la reparación de redes en el patio de su casita, de su planta baja en el barrio de San Gabriel. Pues bien, me contaba que tanto a él como a su hermano y a su padre, Felipe Manzanaro, el moreno que le llamaban, y a su abuelo, se les apodaba a todos el Chucho, porque este último, el abuelo, tenía por costumbre darle a su perro una cesta con la parte de la pesca del día que le correspondía. Por lo visto el perro tenía muy mal carácter, la colgaba de la boca, se la llevaba a casa y nadie se arriesgaba a intentar quitársela. Entonces se le llamaba el Chucho, pues porque parece ser que fue una tradición que siguió de abuelos a nietos. Pero es que además el abuelo Manzanaro ideó un arte de pesca que consistía en un cordel que se unía al extremo más alejado de la red del cerco, a fin de que si se rompía se podía recuperar sin perder la pesca. Y entonces este arte lo bautizó, como no, Chucho, y es una denominación que se mantiene hoy en día. Entonces así se explica que pasara de generación en generación este apodo. Bien, continuando con la historia, y tras este pequeño paréntesis, pues en 1920 la almadraba capturó 25.000 kilos de atún, caballa, bonito y melva. Estaba compuesta por un capitán, Arraez, un sotarraez, que era el ayudante del capitán, 27 marineros y 7 patrones de barco. Stanislao Russo, en su entrevista, habla de que iban 30 personas, el Arraiz, es decir, el Arraiz, el capitán, el segundo, el tercero, en fin. Luego dice que se calaba el mes de septiembre hasta junio. En 1921
se aprobaba el reglamento para la pesca con el arte de almadrabas, en el que se establecía que las concesiones se podrían adjudicar por 20 años improrrogables. Esto realmente nadie lo siguió, porque la almadraba fue explotada primero por Felipe Linares, como hemos visto, pero es que a continuación pasó a sus herederos. Se renovó la concesión en 1939 y en 1943 de forma provisional, por no ponerlo entrecomillado, a sus descendientes. La cuestión es que siguió en manos de la sociedad vilera Lloret y Linares, de uno u otro hermano o ambos. Se estableció que las épocas de calamento fueran, en el caso de paso, a la ida, del 1 de febrero al 30 de junio, y de regreso del 20 de junio al 30 de octubre, con lo cual ininterrumpidamente estaba funcionando desde febrero hasta octubre, bien fuera de ida o de vuelta. A principios de los años 20, según Rodríguez Santamaría, la almadraba era barata, sencilla y pequeña. La descripción, el calamento, el funcionamiento, nos lo encontramos en las entrevistas de Antonio Mas a Estanislao Russo en julio de 1990, a Manuel Chacopino Ibáñez y también al mencionado Felipe Manzanaro. Entonces, bueno, pues habla de la rabera, habla del copo, donde se recogía el pescado, habla del bordonal, que era cuando entraba el atún, que luego pasaba a la cámara, en fin, todo lo que antes hemos estado explicando sobre el esquema, que había 25 hombres trabajando, que poco a poco iban arrimando a las barcas el atún hasta que lo tiraban dentro de la embarcación. Esto es lo que contaba Estanislao Russo. Luego, Manuel Chacopino hablaba pues de que seguía incidiendo en que desde la galera hasta 1000 metros era la rabera, que aquí la denomina cúa, que luego venía el cuadro, que es toda la descripción que también hemos explicado antes, hasta llegar al copo, que es donde se hacía la recogida del atún y del resto de los peces, ¿no? Hablaba también de una red más fina y otras más gruesas hasta llegar al matador, que aquí le llama matador, que era donde ya se recogía el atún más grande, que era el que cercaban, como vemos aquí en esta fotografía de los años 40, el pez de mayores dimensiones. Bien, hablaba también de que había 3 o 4 hombres en las embarcaciones con los ganchos, lo que hemos descrito antes, y habla de que a veces mataban 500 o 600 piezas y que, bueno, pues que también cogían melvas, pescado más pequeño en las redes que tenían el cielo, es decir, la propia red más fina. Habla también de las anclas, y que decía que se anclaban, valga la redundancia, más de 100 piezas, ¿no? Y Felipe Manzanaro hablaba de que iban a diario a recoger los atunes, luego lo pueden ver con tranquilidad todo, que cuando llegaban al copo, dice que conducidos por la luz, no sé exactamente lo que quiere decir esto, pero bueno, lo alzaban a unos 14 o 15 metros. Recordemos que estaban anclados a más de 30 metros, y habla de los colpejadores, pone aquí, ¿no? Los copejadores. Realmente colpejadores serían golpeadores, con lo cual volvemos de nuevo a la denominación inicial de almadraba, lugar donde se golpea, para sacar el pez, los peces, ¿no? Habla también pues, de los tipos de redes, y habla también al final de que se guardaban en un almacén y bueno, pues que ahí terminaba de alguna manera las labores del día. Aquí tenemos en esta fotografía almadraberos de Tabarca en 1948, donde lo que hacían, como describe en Manzanaro, es estirar las redes que habían sido estropeadas o que había que recambiar y demás, y bueno, pues remendarlas hasta que estuvieran
secas y bien recogidas para guardarlas o volverles a dar uso. Bien, se sabe que en los años 1924, 33 y 34 hubo una disminución de personal, pero se mantuvieron estables los valores de capturas en cuanto a peso. La madraga siguió funcionando durante la Guerra Civil porque fue confiscada por el ayuntamiento, puesto que le interesaba mantener este recurso alimentario, y es más, en el último año de la guerra fue incluso militarizada por la aviación a fin de evitar que los almadraberos fueran destinados al frente, es decir, mantenerlos activos y evitar que fueran reclutados. Entre 1939 y 1960 hay abundancia de datos, puesto que ya funcionaban los impresos de estadística de pesca de la Ayudantía Militar de Santa Pola, así como la de estadísticas de pesca de la Dirección General de Pesca Marítima. Se sabe que solo dejó de funcionar en ese periodo de tiempo en 1957 y en 1959. Era ya, como diría García Márquez, una crónica de una muerte anunciada. Los periodos de calamiento se mantenían desde febrero hasta octubre, la primera parte de paso, la segunda parte de vuelta, y su ubicación exacta también está recogida en el informe que la Comandancia de Marina de Alicante hizo al Instituto Hidrográfico, fundamentalmente con el fin de aclarar que no implicaba ningún peligro para la navegación de la zona, que ya hemos comentado antes que durante la Guerra Mundial no se pudo calar porque se suponía que podía ser peligroso para barcos, en este caso de guerra, que pudieran pasar pues a menos de un par de kilómetros de la isla de la Galera. Pues aquí se especificaba que ahí no alteraba para nada el paso de los barcos, y esto era fundamentalmente porque ahí existía además una serie y existe una serie de arrecifes que hacen precisamente que el paso por esa zona pues no sea muy aconsejable para las embarcaciones. Bien, aparte de llamar la atención de el hervidero que suponía una levantada de la almadraba, como vemos aquí una foto de los años 50, donde los atunes están prácticamente ya a flor de agua, ¿no? Casi arriba, llegó a haber una cantidad de embarcaciones importante. En el caso de la almadraba de Tabarca había una o dos embarcaciones a motor, de vela y remo entre 6 y 8. El personal de flota lo componían entre 24 y 30 personas, y en tierra había una o dos personas más. Hay constancia, como anécdota, de una mujer trabajando en la almadraba en los años 1939, 51 y 52, e incluso dos niños en los años 1951 y 1952. El máximo apogeo fue en 1946 y 47 y se produjo un evidente declive desde 1948, como ahora veremos con más tranquilidad. En el 46, el total del peso del atún capturado consigue su máximo y coincide, se aprovechó, para solicitar 15 días de prórroga de calamiento a la Junta de Pesca del Distrito de Santa Pola. En el 47 fue el año que más piezas se capturaron, es decir, en el 46 fue el peso máximo, en el 47 el máximo de piezas. Y en el proyecto de puerto de refugio en la isla de Tabarca, que se aprovechó el apogeo de la almadraba para, de alguna manera, poder exigir que se ampliara y se acondicionara el puerto de Tabarca, se resaltaba la importancia de esta y se hacía hincapié en que calaba más de 6 meses al año, que por lo tanto el puerto no iba a estar inactivo, nada más que un muy poco tiempo durante el año. La isla tenía una factoría donde se secaba y se salaba el atún, fundamentalmente en los almacenes que antes hemos comentado, y cada día se pescaban atunes a centenares e incluso a millares durante este periodo de máximo apogeo. Las dificultades que las embarcaciones de la almadraba encontraban, sobre todo cuando el tiempo era desfavorable para la operación de desembarco, llegaban a ser peligrosas para los pescadores, y esta fue precisamente una de las razones que justificaba esa memoria que se presentó
para la construcción de obras de ingeniería portuaria. Una fotografía histórica, la que vemos aquí, la de la izquierda, porque ese es el último equipo de almadraberos de Nueva Tabarca. Bien, en los años 40, como comentaba, fueron extraordinarios y hasta cabría decir que se llegó a la sobreexplotación de los recursos de las aguas de Tabarca, aunque evidentemente, como estamos hablando de un pez migratorio, no supuso de modo alguno esquilmar la propia fauna de los alrededores de la isla, ya que entonces no existía todavía lo que conocemos como reserva marina, ¿no? En 1947, la flota pesquera total de Nueva Tabarca, no solamente la almadraba, se aproximaba a 100 embarcaciones de pequeño tamaño que a remo o a vela capturaban el pescado en los alrededores de la isla, además de lo que propiamente se capturaba en la almadraba. Según Manzanaro Cardona, se solicitaba a la Junta de Pesca del Distrito de Santa Pola la autorización, además, para calar una moruna, que es también un sistema de redes desmontable, pero de mucho menor tamaño que la almadraba, en este caso en el islote de Lanao, en los meses de mayo y junio. Es decir, no solamente ya lo que se capturaba en la almadraba, sino que se solicitaban y se autorizaron sistemas de redes de menor tamaño. La Junta accedió, además, porque no entorpecía en modo alguno el funcionamiento de la almadraba. En 1948, la almadraba trabajó desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de octubre, es decir, se extendió 2 meses más. O sea que ya no estamos hablando de febrero a octubre, sino de diciembre del año anterior hasta octubre. Estaba valorada entonces en 300.000 pesetas. Incluía 2 motoras, 2 veleros, 29 pescadores que percibían unos salarios por un total de 96.980 pesetas. En 1953 la flota constaba de 10 embarcaciones que estaban valoradas solo las embarcaciones en 170.000 pesetas. Seguía con sus 29 trabajadores, más un trabajador de tierra, y percibían unos salarios ligeramente inferior, 95.516 pesetas, y las capturas ascendían a 40.700 kilos. Esto ya fue una disminución evidente tanto en peso como en número de piezas capturadas. Y es que realmente aquí ya se iniciaba una crisis que obviamente comportaba una reducción de los beneficios que incluso llegó a provocar que no se calara, como antes se ha adelantado, los años 1957 y 1959. Las actas de la Junta de Distrito de Santa Pola confirmaban la escasez de capturas, que sería la causa. Lo que se supone que sucedió es que, bien por la sobreexplotación de la ruta de migración del atún al pasar por las costas tabarquinas, tal vez indujo a que los cardúmenes del atún variaran el recorrido. Y eso puede explicar, y parece que es lo más plausible, que fuera el origen de una disminución tan brusca del número de capturas en la almadraba de Tabarca y que llevó a que en 1960 se decidiera, terminada la temporada, desmantelar la almadraba de Tabarca, que fue la última funcionante en las costas alicantinas. Lo que estaba diciendo, en el 59 la almadraba casi estaba en desuso, era la única superviviente, todavía funcionaba de paso y de retorno y dejó de funcionar tras la temporada de 1960. Veis que los resultados eran paupérrimos, 284 piezas de atún, nada más, con un peso de algo más de 10 toneladas y un valor en fresco de tan solo 250.690 pesetas, cuando a mediados de la década de los 40 se acercaban a 800.000 pesetas. Cuenta Manuel Chacopino, en su entrevista con Antoni Mas, que el primer año que fue a trabajar ganaba 10 pesetas y después empezó a ganar una miseria. Y eso era entonces de Lloret y Linares, como ya lo habíamos hablado, que si bien se portaba bien
con los tabarquinos, pues ya no les interesaba tanto la explotación de la almadraba y al final acabaron marchándose. Eran 30 personas trabajando y se mataba muy poco pescado. Entonces, obviamente, eso no había ya quien lo mantuviera. Había mucho trabajo para tan poca pesca que se recogía. Pues bien, una vez hemos hecho un recorrido histórico, digamos que documentado en cuanto a la historia de la almadraba de Nueva Tabarca, ahora vamos a entrar en el terreno que está entre la historia y la leyenda, que es como elegido titular esta charla. Y es que unas veces eran leyendas de transmisión popular, que, bueno, sí, a veces estaban basadas remotamente en acontecimientos reales, pero es que otras veces eran hechos reales que por esa cara de romanticismo que muchas veces se le pone a las historias, ¿no? las convirtió en leyendas. Un conocido ejemplo es la historia del lobo marino, ¿no? Que da nombre a la cueva que recorre un centenar de metros por las entrañas de la isla, inundada por el mar, la que tenemos aquí ilustrada de la crónica de Alicante de Rafael Viravens. Ahora veremos una fotografía actual. Se cuenta, ya que hemos entrado en ello, que a finales del siglo XIX en esta gruta había dos focas monje del Mediterráneo, popularmente llamadas lobos marinos, y que se resguardaron allí porque la hembra estaba a punto de dar a luz. Entonces, claro, los tabarquinos, que ya habían tenido mala experiencia de anteriores con estos animales, lo consideraron un peligro porque destruía las peces, espantaban a la pesca, y una noche pues intentaron atrapar a la pareja y bueno, pues el miedo de estas criaturas pues precipitó el parto de la hembra y la cría nació muerta. Y al poco perecieron los dos adultos, además a pocos días uno del otro. Esto me contaba José Manzanaro, que su madre se lo contaba a él y a sus hermanos, y según recordaba añadía, les contaba su madre que había un olor insoportable a descomposición que se percibió durante semanas, ¿no? En la zona habitada de la isla. Y hasta aquí, pues sí, lo que parece ser que sucedió, pues porque bueno, se ha transmitido de padres a hijos y es muy creíble, ¿no? Pero como añadía yo antes, el tiempo le da ese romanticismo propio de las historias transmitidas orales, sobre todo en grupos tan concretos como, por ejemplo, pescadores, ¿no? Como es el caso. Y ya pues entramos en que se dice que el cadáver del macho, el último que murió, está aún en las profundidades y que en las noches de luna llena resucita y que en la gruta lanza aullidos lastimeros que dicen que se escuchan incluso desde la misma Santa Pola. Bueno, hay un sinfín de interpretaciones, cuentos y leyendas relacionados con ello, nada más que sea una pequeña búsqueda en Internet. Seguro que se van a encontrar con 3, 4 o 5 formas diferentes de contar esta leyenda, que ya hemos visto que no está en leyenda, ¿no? Pero que bueno, según cómo se cuente, muchas veces pues, nos gusta incluso quedarnos con la parte esa romántica que se le añade. Bien, José Manzanero contaba también otras grandes historias de su abuelo. Su abuelo le contaba que pescando con un compañero calamar con potera, que es el señor oeste con anzuelos, ¿no? En aguas de la isla, en una barca de 3 metros de eslora, que es la longitud de proa a popa, vieron una gran mancha de color blanco que subía bajo ellos, ¿no? Y se encontraron con que salió al costado de la barca una ballena de grandes proporciones. Entonces reaccionaron con pánico, obviamente tiraron la pesca al agua, entonces, la ballena lógicamente desapareció y se aprovechó de lo que se había encontrado y que le había caído del cielo, nunca mejor dicho. Pero sin darles tiempo a que se retiraran hacia la isla, empezó a rondarles durante horas, impidiéndoles navegar, de forma que, refería el abuelo de José Manzanaro, que estuvo una semana a base de tilas del susto que pasaron su compañero y él. Esto, por ejemplo,
si hubiera trascendido más, pues podría haber dado de sí para recrear una gran quimera y estaríamos a lo mejor hablando pues, de otra leyenda, ¿no? De un monstruo marino y demás, que ahora hablaremos de monstruos marinos, pero que bueno, en este caso pues no, ha trascendido, pues me lo contaron a mí, me imagino que se lo contaría también a otras personas, pero no había quedado constancia de este hecho, porque si no probablemente sí que se hubiera creado otra leyenda, entre comillas, a raíz de la aparición de este cetáceo, ¿no? Ahora, si nos acercamos a la realidad menos conocida de este oficio de la pesca de la almadraba, sí que vamos a comprobar que en ocasiones nos adentramos en lo legendario o en lo novelesco, pero con base real. Y me voy a ir basando en artículos aparecidos en diarios, ya no en lo que me hayan podido o hayan podido transmitir a otro cronista verbalmente, sino en cosas que han quedado plasmadas en la prensa de la época. Entonces, para empezar, nos encontramos con esta noticia que está publicada en el diario La España en febrero de 1865, donde habla de la lucha de un cetáceo con pescadores de Tabarca los días 26 y 28 de enero, que destrozó redes sin que quede constancia de que fuera capturado, pero que a punto estuvo de hacer zozobrar una barca. Luego, si tienen tiempo y gusto, pues pueden leer, espero que sea legible, el artículo completo, ¿no? Pero bueno, les he subrayado las frases más significativas. Los marineros aseguraban haberlo visto además con anterioridad, con lo cual a lo mejor cabría pensar que podemos estar hablando por la época de la ballena esta que tal susto le dio al abuelo de José Manzanaro, pero en fin, no parece que sea así a tenor de las posteriores noticias de similares características que se produjeron. Pero bueno, no deja de ser algo parecido, ¿no? Ahí habla lo que les he subrayado, ¿no? La lucha entre el cetáceo, que la red sintieron que se les rompía, el gran peligro de zozobra que tuvieron, tal como recoge pues, este diario de La España. Mucho más documentada está la captura de un animal de características parecidas, aunque no iguales, ahora veremos los matices, en una noticia parecida además en numerosos medios, tanto locales como nacionales. En este caso nos vamos a 1879, pues en el diario El Constitucional, en El Graduador, en el diario de San Sebastián, en la segunda mitad de marzo de este año 1879. Aquí tenemos a la izquierda, por ejemplo, lo que apareció en el diario El Constitucional el 21 de marzo y el diario de San Sebastián, nada menos, la otra punta de la península, del 24 de marzo. Hablan de que el día 20 un yaut, un velero de pesca tradicional de Nueva Tabarca, desembarcó por la mañana en el muelle de costa del puerto de Alicante lo que se calificaba de un pez monstruoso, que es como se titula la primera de las crónicas. Concretaba que se trataba de una lamia. Este nombre lo vamos a ver repetido y luego ya veremos de lo que se trata. En otras publicaciones aparece como lampia y en otras como llamia con elle. Y habla de que es un pez de la familia de los tiburones que pesó unas 80 arrobas, o sea, una arroba equivale a 11 kilos y medio, o sea, estamos hablando de 100 kilos prácticamente, que tenía cerca de 3 metros de largo por 80 centímetros de ancho. Habla de que el cuerpo era cilíndrico y la boca espantosa, armada con una doble hilera de dientes de 1,5 centímetros de largo, afilados como si fueran lancetas. El hígado pesó 8 arrobas y se les trajeron del vientre 2 peces de 2 arrobas cada uno. Perdón, antes he hablado de 100 kilos, no, 100 kilos, no, casi 1000 kilos. 100 kilos era lo que pesaba el hígado, que fue cogido en la almadraba de la isla y parece ser que fue adquirido para llevarlo a Madrid. Bueno, esto es un poco un extracto de estas dos noticias que he dejado aquí por si quieren leerlas. Son prácticamente la misma, con tranquilidad. Sin embargo, en el graduador ya entra en más detalles, ¿no? Dice que es donde especifica lo de que los dientes eran afilados, como si fueran lancetas. Especifica aquí en este caso
lo del el peso del hígado, lo de los 2 peces. En fin, entre las 2 noticias anteriores y esta pueden hacerse una idea de lo que ocurrió. Y de paso ya el caso del graduador deja una perla de contenido político muy curiosa en este segundo recorte que les pongo en la parte izquierda de la pantalla. Bien, pues pasamos a 1887, a un 18 de noviembre, donde la historia se repite. Como ven, los artículos cada vez son más cargados de contenido y con más detalle. En este caso es el diario El Liberal y habla que durante la noche del 19 de noviembre los pescadores de la Almadraba notaron movimientos bruscos, tirones en las redes y por la experiencia de otras ocasiones les aconsejó dejar que fuera lo que fuera se enredara porque no era propio de un atún ni siquiera de grandes dimensiones la revuelta que se estaba organizando en las redes de la Almadraba. Entonces, tal como la encontraron, envuelta en esas redes, hicieron camino a tierra, llegaron igual al muelle de costa de Alicante y entonces descubrieron que lo que había enredado era un pez enorme, también de 3 metros de longitud, de 25 arrobas, de 300 kilos, y que describen como una cabeza relativamente pequeña al tamaño de su cuerpo, y los ojos también pequeños respecto a la cabeza, que la boca estaba bien armada de dientes, como de 1 pulgada de largo, es decir, 2,5 centímetros, en forma de saeta y afilados y finos. A los lados describía de que tiene 2 aletones y otro más pequeño en el dorso, que la piel era lisa, sin escamas, que la redondez del cuerpo era casi tan grande como su longitud, y los pescadores le daban nuevamente el nombre de lamia, y según ellos su carne era de escasa utilidad para el consumo. Entonces se tomó la decisión de disecarlo y se le encomendó a un taxidermista de Elche, a Vicente Bañón, que es el que llevó a cabo la disección de este pez. Una vez abierto, dentro de su estómago se habían encontrado 2 cabezas de atún intactas y gran porción de carne, que sería obviamente de los mismos atunes a quienes pertenecían a aquellas cabezas. Y también se comenta que fue expuesto, no sé si antes o después de pasar por las manos del taxidermista, en los Baños de Diana, en uno de los célebres balnearios que estaban situados en la playa del Postiret de Alicante. Y ahora sí que vamos a entrar en la más documentada de todas las anécdotas, sí, anécdotas, pero bueno, experiencias reales por las que han pasado los tabarquinos en cuanto a aparición de monstruos marinos en la Almadraba de su isla. Avanzamos 60 años, nos vamos a 1946, al 10 de agosto, donde está más que documentada la captura del más enorme monstruo marino que recogen las crónicas. Apareció en primera página del diario Información de nuestra ciudad, que ya estaba funcionando como tal, del día 11 de agosto y además con continuación en páginas interiores. Con el titular Monstruo marino capturado en Tabarca, no solamente está bien documentada por escrito, sino que hay testimonio fotográfico de Paco Sánchez, una de cuyas fotos acompaña la noticia, como ahora lo veremos. Es un conjunto de 4 fotos, que luego también les voy a mostrar, que se conservan en el Archivo Municipal de Alicante. También trascendió de la prensa local y apareció en diarios tan renombrados como el ABC, en la página 34 del 11 de agosto, o La Vanguardia, en la página 4 del 11 de agosto, pero merece la pena que les transcriba el texto íntegro del artículo del diario Información, resaltándoles las cosas más interesantes o más anecdóticas, asombrosas incluso, de esta captura tan interesante, tan importante y tan asombrosa, repito, como luego van a ver en las fotografías de Paco Sánchez. Bueno, ahí ya les puede hacer una idea viendo la fotografía que
que aparece en portada del diario Información, y habla pues que en la almadraba de la isla de Tabarca, de Lloret y Linares, que fue capturado un monstruo marino que los pescadores volvían a llamar llamia, en este caso con el ye, y bueno, dijeron que penetró en la almadraba a las 8 de la mañana persiguiendo un cardumen de atunes, y tuvieron prácticamente que sacarlo en seco para que muriera, porque por lo visto no había forma de arrastrar aquello, y lo subieron a una pontona que tenía destacada la Junta del Puerto para las obras del puerto precisamente de Tabarca, y allí se hizo la pesca, y se montó en una motor auxiliar de la almadraba que la trasladó al puerto de Alicante, y para sacarla y llevarla a la lonja del pescado, que es donde están hechas las fotografías de Paco Sánchez, hubo falta la intervención de 40 hombres, porque el animalito pesaba 1.790 kilos y medía 6 metros de largo. Lógicamente, aquello fue un ir y venir de numerosos curiosos atraídos en cuanto circuló la noticia, y además, en este caso, los pescadores dijeron que este pez que era comestible, entonces fue descuartizado y lo compró Vicente Enrique, que pagó por él 1.200 pesetas. Se le encontró en el vientre un atún de 40 kilos, varios mordiscos, en la cola, en la cabeza, pero vamos, había sido tragado entero, y bueno, hizo auténticos destrozos en la red de la almadraba. Como detalle curioso, el hígado, una vez pesado, dio la báscula 300 kilos, que, bueno, de haber existido un sistema apropiado instalado industrial, ¿no?, para prensarlo, como en factorías especializadas los hay, pues hubiese proporcionado alrededor de un barril completo de aceite, es decir, unos 100 litros de aceite. Hubo algunos pescadores del puerto que dijeron que desde hacía 20 años no se había visto en Alicante una captura accidental de semejante tamaño. Yo no he encontrado documentación de esta, pero indudablemente estamos ante la mayor captura que se ha producido en un solo pez en aguas de Tabarca en la historia. Pues bien, a la vista de la descripción y las demostrativas fotografías de Paco Sánchez, que ahora las veremos, una llamia, en el argot marinero valenciano, no es ni más ni menos que un tiburón blanco. Además, no ofrece lugar a dudas en cuanto veamos las fotografías con más detalle. Además de un tiburón blanco que tiene su propia denominación en estas aguas, se le denomina en concreto jaquetón. Y aunque no es habitual, tampoco es raro el verlos en nuestras aguas. Aquí tenemos la colección completa de fotografías de Paco Sánchez, de ese tiburón blanco o llamia, capturado en la almadraba de Tabarca el 10 de agosto de 1946. Son fotos que están en el Archivo Municipal de Alicante, y por las rejas que vemos detrás y las instalaciones podemos ver que es el patio central de entrada a lo que hoy denominamos la antigua lonja del pescado. Bien, pues de finales de esta misma década de los 40 en la que estábamos centrados, yo quiero sacar también a la luz un testimonio de un adolescente, Armando Parodi Lledó, mi padre, que me cuenta en sus memorias que mi abuelo, Bartolomé Parodi Russo, al que he mencionado también antes, tabarquino de nacimiento y encargado del almacén de Lloret y Linares en la calle Churruca de Alicante, había obtenido permiso del administrador de mar, Abeño Barber, que también lo he mencionado antes, que aparecía en la misma fotografía en los exteriores de los almacenes de Lloret y Linares, para vivir in situ la pesca en la almadraba. Entonces, bueno, no voy a leérselo yo, lo pueden leer ustedes cuando quieran, porque en este caso está transcrito, no transcrito, no, directamente escrito en castellano,
Pero bueno, pues él habla de que siguiendo la red que atada a tierra se adentraba como 1 kilómetro, al final de la cual estaba la bolsa con un fondo cerrado y una apertura, de forma que flotaban unos corchos grandes de los que pendían unas cuerdas entrelazadas en la red, para que al tirar de los corchos se cerrase el bol. Estás describiendo pues, el recorrido que haría el atún y cómo se hacía el ahorro del mismo para la levantada. Le explicaron que si el cabecilla se metía en la bolsa, todos entraban como locos, pero si el cabecilla daba la vuelta, entonces ya no entraba ni uno, ¿no? Se situaban pequeñas barcas dentro de lo que es el diámetro del bol, que dice que tenía aproximadamente unos 100 o 150 metros. Miraban con unos cajones cuyo fondo era de cristal para ver si entraba o no entraba el cardumen del atún, echaban hígados de peces y empezaba a aparecer la morralla. Entonces, si no había atún, pues nada, la morralla se comía la carnada y desaparecía. Pero si había atún, igual que llegaba el atún, la morralla salía enseguida como por encanto y detrás empezaban a entrar los atunes. Una vez que entraban en el bol, siempre iban en la misma dirección y era muy difícil que salieran por la apertura, aunque estuviera abierta, por ese sistema de redes que antes le he estado explicando sobre el esquema de González Arpide. Entonces el capitán y los marinos iban a los corchos, empezaban a tirar de ellos y se cerraba el bol, se cerraba el copo, se situaban, él menciona lo que vio, claro, 2 barcos, uno de pesca, para recoger las redes a un lado del bol y enfrente, al otro lado, una barca grande donde se echaba el atún. Los pescadores se cogían a una cuerda, a los vientos que mencionaba antes, ¿no? Se sentaban en la borda con un pie dentro del barco y otro fuera, o sea, dentro de lo que sería el propio copo, y aprovechaban las subidas y bajadas de las olas. Cuando el barco se hundía, aprovechaban para recoger red y al subir en la ola tiraban de la misma, de forma que quedaba red dentro del barco e iban saliendo los atunes a la superficie. Conforme se hacía esta operación, pues se iba reduciendo el espacio entre una barcaza y otra, salía el atún y los peces hasta que aquello se convertía en un hervidero, ¿no? Porque además habla de que los atunes que él vio eran hasta 200 y más kilos, ¿no? Porque el pequeño o cualquier otro pescado huía según el tamaño del ojo de la red, que es lo que también explicaba antes de las diferentes redes que componían el copo de la almadraba. Bien, pues los que estaban en la barcaza llevaban puestos esos garfios atados a la muñeca, que también he descrito antes, pinchaban el atún normalmente en el lomo y aprovechando el salto que daba al notarse herido, tiraban de él y lo metían en la barcaza. Y luego decía que había otros pescadores en el lado opuesto que lo seleccionaban, lo abrían, le sacaban las huevas, en fin, ya empezaban a procesarlo, incluso ya en el mismo barco, según él describe, ¿no? Él también habla de que, bueno, por el agujero que les hacían los garfios, que salía la sangre a borbotones y que, bueno, acababan todos ensangrentados, bueno, que se teñía de rojo todo, el mar, las barcas y los propios pescadores. Y él, de la manera que lo describe, pues evidentemente quedó muy impresionado porque en los años 40 mi padre tendría 15, 20 años por la época en la que lo describe, que por otra parte es una época en la que estaba en pleno apogeo la almadraba. Bien, él también habla como anécdota de un susto que se llevó, porque al verse lleno de sangre se echó al agua y le cogieron al vuelo y le sacaron y vio el porqué. Y es que prácticamente donde él iba a caer apareció una raya, que dice que tendría como 1 metro de largo y de ancho, con un aguijón importante, y claro, le echaron la bronca y le explicaron que así como los dientes del atún, si te hacías alguna herida, se infectaba enseguida, pero rápidamente se curaba, otros peces, entre ellos la raya, el pinchazo podría ser mortal. Sí, bueno, es anecdótico, pero bueno, como testimonio y como posible fuente de contar de padres a hijos o de abuelos a nietos, como es en mi caso, pues queda como testimonio también. Y bueno, continuando y terminando con los testimonios,
y con ello también la parte legendaria de esta exposición, pues voy a transcribir también, les transcribo, les comento, otras 2 entrevistas con almadraberos de Tabarca, realizadas en este caso por Carlos Llorca, y que esta sí está en castellano. Y la primera de ellas es de Estanislao Russo, ya antes hemos comentado, que era último además de una de las más importantes familias de arráeces tabarquinos. Y la segunda está hecha a Bernardo García Russo, que también trabajó en Almadraba de Tabarca hasta su desaparición, como hemos mencionado antes, en 1960. Bien, la primera de las entrevistas pues, habla de los años 40, habla de 25 marineros, de que para completar la pesca utilizaban lo que llamaban ellos la red ciega, ¿no? Una red de malla muy estrecha, entonces aprovechaban también el pescado más pequeño. Él habla de que antes comenzaban a calar el 12 de septiembre y que pescaban durante todo el invierno y levantaban el copo el día de San Pedro. Eso es mucho más de lo que hablan las crónicas. Las crónicas hablaban desde diciembre de un año hasta octubre del otro. Aquí pues comenta un poco desplazado en el calendario mensual, pero bueno, en todo caso estamos hablando de un número importante de meses al año. Sí que es cierto que habla luego de que se varió el calendario y que se empezaba en marzo, que tampoco parece que esté así documentado, y hasta el 1 de noviembre. Y hablan de que en invierno se efectuaban 2 levantadas a las 5:30 de la mañana, nada menos la primera, y bueno, se sacaba bonito, melva, atún pequeño, entre 15 y 20 kilos, pero no faltaban piezas de más de 150 y que todo se hacía a remo con los faluchos del yaut. Luego iban a vender el pescado a Alicante o a Santa Pola. El atún grande iba todo para Alicante, donde se salaba, y aquí, refiriéndose a Tabarca, se quedaban con el bull, la tripa, y el corazón. Eso sí que no lo había leído yo por ningún lado. La comida a bordo era a base de caldero, como no, y con el caldo dice que hacían sopa. Llevaban su companaje y demás, ¿no? Y dicen que para proteger la ropa del agua la teñían con aceite e iban descalzos. Habla también de que generalmente los marineros eran de Benidorm, efectivamente, ya hemos comentado antes que inicialmente eran de Villajoyosa y Benidorm, al igual que la Raez, pero poco a poco los tabarquinos fueron reemplazándolos. De alguna manera viene a corroborar todo lo que aparece en la documentación, pero en este caso desde el punto de vista testimonial. Habla incluso de los nombres de algunos arraeces con sus apodos, y también habla de que las mujeres de Tabarca hacían las redes en las puertas de sus casas y luego los trabajadores repasaban las usadas con el esparto que llaman restrillat. Y habla también de la piola del 5, que es esta cuerda, ¿no? que era tan famosa en Santa Pola, de hecho se dice que la traían de Santa Pola. Habla de su padre, que estuvo 40 años en Almadraba, y hablan de que bueno, era un no terminar, porque cuando terminaba la temporada, entonces pasaban a otros artes como era el tresmayo, ¿no? Bien, y en cuanto a las embarcaciones de la Almadraba, menciona una fregata o testa, habla él, un batel o sacada, una barquilla, 4 para la mar, que dice de fuera y tierra, y 2 para redes y calar. Bien, en cuanto al otro testimonio, habla de que cuando él empezó, pues era la Almadraba solamente de derecho, es decir, de ida, que comenzaban a calar en febrero, lógicamente, es cuando empezaba a entrar el atún, y que se prolongaba la tarea durante mes y medio. Todavía no. Bueno, sí, habla de hecho que pescaban desde mayo hasta octubre y que para todos los santos levantaban Almadraba. Esto sí que coincide más con los datos obtenidos de la documentación, desde febrero hasta octubre. Habla también de su padre, de su hermano, que también habían trabajado en Almadraba, que entonces en la pesquera eran 35 los almadraberos.
Habla también de algunos nombres de algunos arráeces con sus motes habituales y que, bueno, otra cosa que tampoco he comentado, pero que sí que sucedió, era que en el momento en que desapareció la Almadraba de Tabarca, pues hubo algunos almadraberos que tuvieron que irse a otras almadrabas del Mediterráneo, y aquí en concreto él habla de que el Arráez que él conoció, pues luego se marchó a Túnez. El cuadro de la Almadraba dicen que lo cambiaban cada 2 meses porque era de esparto y lógicamente se estropeaba, que el copo lo mudaban cada mes y que era de cáñamo, y que antes de colocarlo lo teñían con rosca. Lógicamente el teñido era para que se distinguiera desde fuera del agua, ¿no? En el copo calaban por la noche la malla fina, que es precisamente la que retenía esa morralla que hablaban y que luego era la que servía de alimento o de cebo a los atunes que entraban, y que llegaban a hacer hasta 3 y 4 levantadas para la melva, y que recuerda incluso que en una ocasión capturaron 1000 melvas, y que un día de San Pedro encontraron un cuadro lleno de atunes de hasta 300 kilos. O sea, eso tuvo que ser algo espectacular, ¿no? Y bueno, dicen que llenaban de atún la explanada del puerto, desde donde estaba el antiguo club de regatas hasta la antigua lonja del pescado, y que se vendía a 3 pesetas la pieza sin cabeza. En la isla habla de que solamente salaban la hueva del atún, la melva y la tripa y el bonito seco, que lo arreglaban en la casa de Almadraba. El resto se lo llevaban a tierra. En invierno se ocupaban en pintar las anclas, sacar el corcho al sol para que se secara. Los paños de red que no estaban muy estropeados los aprovechaban para la rabera del año siguiente. Y, en fin, hablan de cambiar el corcho que estaba empapado, de renovar las redes usadas, en fin, traían una serie de detalles que eran, digamos, los labores de mantenimiento de la almadraba, tanto en la época en que se estaba calando como en los meses intermedios donde no se hacía uso de ello. Habla también de las anclas, lo que antes llamábamos mascaranas. Habla de 80 y 100 kilos cada una, pero dice que había otras grandes para los cantos de la almadraba, entendiendo por los cantos las esquinas, y que requerían para su traslado el esfuerzo conjunto de 100 hombres, que son de 10 hombres, que son las que veíamos antes en la fotografía en tierra, ¿no? De la dificultad impedía que las pudieran almacenar. Y que el corcho que se emplazaba también en cada canto se metía en sacos, lógicamente, para mantenerlo todo unido, comprimido, y que mantuviera tensas las redes a flote. Y habla también de que el administrador de mar era en su época precisamente este que ya he mencionado en 2 ocasiones, Abeño Barber de Villajoyosa. Y también comenta el que si mataban mucho pescado, independientemente del que se dedicaba a la industria, a la venta y demás, digamos, se hacían una parte, como si fuera una comisión, ¿no? Para ellos. Y entonces dice que el capitán cantaba: pues esta melva para fulanito, aquella para menganito y tal. Si se trataba de un emperador, de un pez espada, bueno, lo cortaban y lo distribuían entre todos. Y bueno, pues también habla de que tuvo que marchar luego para Kenitra, a Marruecos, y bueno, pues ahí precisamente tenemos, cuando habla a comienzos de los 60 y de los 70, de el motivo de una disminución tan sistemática, tan progresiva y tan límite, que prácticamente se llegó a despoblar la isla, ¿no? Bien, pues para ir terminando, decía que he sacado esta cita de Sir Henry Bottom, un poeta y diplomático inglés, que dice que la pesca es un descanso para la mente, una alegría para el espíritu, una distracción para la tristeza, un calmante para los pensamientos inquietos, un moderador de pasiones, una fuente de satisfacciones que engendra hábitos de paz y de paciencia en todo aquel que la profesa y la practica. La cita es muy bonita, pero para los almadraberos tabarquinos era mucho más que todo eso. Era una necesidad, era su trabajo, su medio de subsistencia,
una lucha contra los elementos, en definitiva, y como he querido titular a esta charla, una forma de vida entre la historia y la leyenda. Pero no nos vamos a terminar sin que todo esto que he estado describiéndoles lo puedan de alguna manera ver, aunque sea en unos pocos minutos. Y he rescatado para ello un fragmento del nodo, en concreto de la revista Imágenes, que se tituló Historia de una isla. Está fechada en 1947, precisamente en la época de apogeo de la isla de la Almadraba, de la isla Nova Tabarca, y que está depositada en la Filmoteca Nacional. Aquí no voy a decir una palabra porque las imágenes hablan por sí mismas. Bien, y hasta aquí la charla que he tenido oportunidad de darles a ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco su interés, su atención y les invito a que si quieren con más tranquilidad leer los textos, sobre todo los testimoniales de todas estas personas que han vivido en primera persona de las vicisitudes de la vida en la Almadraba de Tabarca y en los textos de esas historias tan sugerentes, tan legendarias y tan reales que aparecieron en los diarios de la época, pues pueden volver a reproducir la charla, llegar al punto que les interese y leerlo con tranquilidad. Yo, en principio, reiterando mi agradecimiento, les envío un cordial saludo y bueno, pues espero en adelante poderles ofrecer alguna charla más que sea de su interés. Muchas gracias.